¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una conversación más en modo serio. El día de hoy estamos... Bueno, hola, ¿cómo están? Ahora les saludo antes de que más avance. Hola. Para aprovechar en la edición y poner aquí nuestros nombres porque sí. nunca los pongo. ¿Cómo están amigos? El día de hoy vamos a tratar un tema pues que puede ser muy trillado porque creo que el bullying ya... todo el mundo habla del bullying y hablo del bullying. Pero este tema de la chica que se murió, Norma, de 14 años, pues el video, cuando yo lo vi en Twitter, sí te está muy pesado el video. Yo no lo he visto. Ay, ya sí me siento lo ¿Te pesado. impacta? Me impacta. Sí. Sí, te impacta demasiado. Y también cuando te enteras del desenlace, ¿no? Decir, oye, murió la niña. Y lo que te hace pensar, bueno, ¿qué tuvo que haber pasado para que una persona llegue al punto de ocasionarle daño físico ya importante a una persona sin sentir esa compasión, ¿no? Que a veces esas son las preguntas que te quedas antes del bullying, que tiene que pasar en la vida de estas personas o de estos chicos para que vayan a proyectar este tipo de situaciones, ¿no? Que están sufriendo internamente o que sí, que están pasando en sus vidas. Pero, pues, tenemos una definición de qué es el bullying, que tú la tienes ahí. Sí, la sacamos de un PDF que subió la UNICEF acerca del bullying, y la definición es: el bullying o acoso es la agresión para ejercer poder sobre otra persona. Concretamente, los investigadores lo han definido como una serie de amenazas hostiles, físicas o verbales, que se repiten angustiando a la víctima y estableciendo un desequilibrio de poder entre ella y su acosador. Ok. O sea, es ejercer acciones para establecer poder sobre la otra persona, ¿no? Uh-huh. ¿A ustedes les hicieron bullying en alguna etapa de sus vidas? A mí la verdad es que yo recuerde, no. Bueno, no. Es que, o sea, yo tengo la idea de que... Una mosca. De que, Hoy no es un perro, va a ser una mosca. Es una mosca. De que sí, o sea, tengo un recuerdo ahí de que alguien me quería como... Que me decía algo que no me acuerdo qué era, pero yo no le hacía caso. Entonces después de... ¿Cuándo? En la secundaria. ¿En la secundaria? ¿Quién? Sí. No sé, es que nunca, o sea, nada más oía siempre que salíamos de la escuela, así en el estacionamiento, alguien escuchaba que gritaba algo y yo sentía que era como a mí, pero pues la verdad es que nunca le hice caso, entonces nunca prosperó eso. Tuvo éxito. Su emprendimiento. Ajá, okay, a mí sí. O sea, digo, estaba muy chiquita y pues no sé qué tanto impacto tuvo, porque ahorita como que es como ñe, pero sí, yo sí sufrí bullying. Sí, o sea, igual... Un bullying católico. Cristiano. Un bullying cristiano, exacto. Cristiano. Sí, o sea, igual tenía, que fue como desde los 3, 4 años a los 7, más o menos. Sí, o sea, muy chiquita como para sufrir bullying, pero bueno, no sé cuál sea la media de edad para sufrir bullying, pero pues creo que estaba muy pequeña. Pero sí, yo sí sufrí bullying. Eso estaría interesante buscarlo, si hay algún dato de cuál es el promedio de edad, ¿no? Que igual, o sea, creo que sí es más como por secundaria, ¿no? O sea, secundaria, prepa, que... Pero bueno, no sé. Es que, pues sí, a mí se me haría lógico. ¿Ya lo encontraste? Estoy buscando. A mí se me haría lógico porque, pues justo es como la edad en la que empiezas a o sea, se supone que por ejemplo, los niños agresivos son agresivos como muy chiquitos, uh-huh. Luego como que se les calma y luego en la adolescencia se dispara y por eso pues empieza, por las hormonas y todo eso empiezas a descarriarte un poco. Entonces, pues sí, justo aquí según axular.net dice que la etapa de más vulnerabilidad son de los 13 a los 15 años. Entonces sí, de que tengas de la adolescencia. 4 años y ya te estaban haciendo bullying, eso está fuerte. Sí, la verdad sí. O sea, digo, creo que mi bullying... Bueno, sí hubo algo físico porque sí me lastimaron una vez. Me quitaban mi Yakult también de mi lunch. Pero, o sea, creo que el bullying que yo viví fue más de palabras. O sea, que igual ahorita... Digo, obviamente, pues tenía 4 años, ¿no? Si me dicen lo mismo que me dicen en ese momento, pues obviamente no me va a importar. Pero en su momento sí. Pues sí. Claro, me imagino. Es que son etapas bien
bien importantes, ¿no? O sea, justo tus primeras experiencias en la escuela, de, Sí. de sociabilizar con alguien que no es tu familia, y de repente te encuentras con gente que te molesta, me imagino que debió haber sido complicado. Pues de hecho fue justo en mi primer año de escuela. O sea, que creo que por eso fue que empezó, porque como yo empecé un año después, como que ya todos se conocían y ya tenían sus grupitos y yo llegué como siendo la niña nueva. De foránea eres. Exacto. Entonces yo creo que, quiero pensar que por eso fue que empezó como, pues, que no me conocían, yo no conocía a nadie. Era blanco fácil, vaya. Eres un blanco fácil. Ajá. ¿Tú sufriste bullying? Pues era lo que le estaba contando ahorita antes de empezar, ¿no? Creo que no, gracias a Dios nunca tengo yo un recuerdo de nadie que me haya molestado. El único momento de mi vida que sentí como esa inseguridad fue... O sea, nunca me hicieron bullying, pero fue cuando entramos a la secundaria, que la generación que estaba en tercero de secundaria y cuando nosotros estábamos en primero, pues eran... Sí. A mi parecer eran bastante más agresivos, ¿no? Si era como llegaban a... Pues a molestar en el receso a un... O sea, sobre todo si era como de los de tercero a los de primero. Entonces justo era como intentar camuflajearte para que no te vieran y no te molestaran. A mí, gracias a Dios, lo que me salvó fue el fútbol. O sea, como jugaba fútbol y luego ellos me escogían en sus equipos y jugaba con ellos en el taller, pues ya nunca me dijeron nada, pues ya me conocían. Lo único que el apodo que tenía era Junior, entonces no me molestaba que me dijeran Junior. Y dije como, pues está chido que... O sea, de toda la gama de apodos feos que puede podía haber, Junior era Junior para mí. ¿Y que había? Sí, que había, sí, justo, porque había unos sí bastante, Sí. bastante feos. Pero y aparte nos tocaba ver cómo sí molestaban a otro. Y sí era como, oye, ojalá yo no fuera él. Pero no me tocó a mí sufrir bullying, pero sí me tocó ver que hacían bullying, ¿no? Chicos de mi salón. Que también cuando creces, no sé, porque ahorita ya no somos, bueno, tú sigues siendo estudiante, bueno, buen punto, ¿no? Pero a mí me pasó que ya conforme fui creciendo y conforme fui saliendo de la escuela y recordar estas cosas cuando escuchaba, digo, no casos tan extremos como esta chica Norma, pero sí te abre el pensamiento de decir, híjole, yo sí presencié muchas cosas, pero nunca hice nada tampoco. Que también dicen que es como una participación pasiva, no te das cuenta que está ahí, pero nunca lo haces nada. Pero en mi caso, bueno, no sé ustedes, pero era esta creencia de siempre te decía, no te metas en cosas que no te... O sea, si no, problemas, no compres problemas que no son tuyos. Sí. Entonces ibas con esta idea de, pues, si mientras no me lo hagan a mí, pues yo veo que a alguien más le pasa y no hago nada, no digo nada, porque también era el miedo de que ahora por defenderlo, me pues toque a mí. Me lo hagan a mí. Pero hoy en día estamos en una sociedad con esta falta de empatía, de estás viendo que a alguien a lo mejor le están saltando, le están haciendo algo, y pasa la gente a su alrededor, o sea, están pegando en la calle, y cuántas personas realmente pasan. Ahora llevado a un extremo más, perdón, cuántas personas realmente hacen algo, ¿no? Ahora llevado a un extremo más grande, bueno, ¿cuántas chicas no han sufrido algún tipo de violencia en la calle? Sí, claro, y ¿cuántas nadie hace nada? personas alrededor no hacen nada? Pues, o sea, de hecho, bueno, aquí como la mujer del podcast, ¿no? O sea, está bien fuerte que cuando yo he estado en talleres como de autodefensa y todo esto, y justo de las primeras cosas que nos dicen si estamos en peligro en la calle no es gritar ayuda, porque en el momento que tú gritas ayuda, las personas en vez de acercarse se alejan, porque justo no quieren entrar a ese problema. O sea, de hecho te dicen que grites que, o sea, fuego o está pasando algo, que son como que se está incendiando algo o algo así, que son cosas que a las personas les causa morbo y por eso van, y entonces es más fácil que puedan como, o que, no ayudarte, más bien que el agresor... Acercarse. Y se siente observado, ¿no? Ajá, y que el agresor, pues, al ver que hay personas acercándose, pues ya le dé miedo y se vaya. Pero justo esa falta de empatía de que tienes que mentir para que te ayuden, y de hecho, o sea, retomando la falta de empatía y este caso de esta chica, pues, en el video... O sea, literal, hay muchos niños más de secundaria alrededor de esa pelea que hubo, donde hasta están gritando que le peguen más fuerte. Sí. Y también eso está, pues, muy, muy duro. O sea, justo, pues, el que estaba pasando ahí que pues, nadie hizo nada. Pero hablo de... Sí, claro, estuvo terrible esa noticia, sí, está feísima. Extrema, ¿no? Pero, en todo sentido. Sí, o sea, eso es el gran reflejo de hasta dónde puede llegar este tipo de cosas, ¿no? Porque, pero mi punto va porque creo que esa falta de empatía va en muchos aspectos, o sea, evidentemente ahora lo estamos sufriendo, y perdón, creo que lo están sufriendo más las mujeres,
de esta falta de empatía en general de la sociedad, de no voy a ver y hacer algo por cambiar un problema que no es mío. Entonces veo que a alguien le están pegando, pero mientras no me peguen a mí, mientras no me digan a mí, mientras no me toquen a mí, mientras no me toquen una hija, mientras no me toquen algo, pues no voy a hacer algo para, o sea, no es mi problema, no me afecta. Y también temas como de, o sea, que sí nos afectan como mexicanos, como país, no participamos. O sea, mi jefe tiene una frase que dice, tú no tienes derecho a quejarte si no participas. Y no tanto metido en el tema de participar directamente de una forma, pero me refiero a este patrón que tenemos de dejar pasar las cosas, que alguien más lo solucione, que alguien más alce su voz. Y en este caso del bullying, pues yo me llegó a la reflexión cuando empecé a recordar cosas que dije, bueno, hoy si tuviera la oportunidad me hubiese gustado actuar diferente. No me juzgo como un niño porque a lo mejor pues era mi sentido de supervivencia de hacerme un lado, pero hoy un poco más adulto digo, pues no estaba bien, ¿no? O sea, porque aparte mucho lo justifican como con comedia, como con hacerse los chistosos, pero justo con lo que decíamos, cuando alguien ya nos está divirtiendo, pues ya es un límite, ¿no? Cuando ves que le afecta el comentario, la burla, porque eso es algo que hablábamos ahorita antes de empezar. Nosotros en la secundaria teníamos un humor bastante pesado, los grupitos de amigos nos molestábamos, pero a lo mejor de una forma muy primitiva y muy torpe, era una forma como de demostrar interés por o sea, simpatía por el otro, o sea, te molesto porque me importas como amigo, pero había esa frontera de hasta, o sea, era mutuo, o sea, si yo decía, estaba dispuesto a que me dijeran, y viceversa, pero en el momento que veías que decías algo que a lo mejor ya le podía estar doliendo a la otra persona, pues ya parábamos, o sea, teníamos mínimo esa, que insisto, a lo mejor no es un buen consejo, a lo mejor sí eran conductas no tan sanas, pero en nuestro objetivo pues para mí era humor, ¿no? Pero era compartirlo con él, o sea, si él se ríe también y me lo manifiesta así genuinamente que no, o sea, no se está sintiendo abrumado, pues entonces es una relación así. Sí. Pero cuando fui a la prepa me pasó que, sí, creo que sí se los conté, ¿no? Hubo un par de amigos que conocemos, Giovanni y Alex, que me hicieron ese comentario. Ya en la prepa nos hicimos un poco más cercanos y me dijeron, es que tú en la secundaria eras muy hiriente. Y un día dijiste algo que se me quedó grabado toda la vida. Y yo dije, pues, ¿qué te dije, no? Y me dijo, era algo de un chiste sobre Minecraft. No me acuerdo yo sinceramente de ese momento, pero sí dije, probablemente, no niego que probablemente lo haya dicho. Y le expliqué, o sea, yo los conozco desde muchos años, para mí era mi forma como de entablar una amistad contigo. Hoy veo que fue una forma incorrecta. Y si te hizo sentir mal, te pido una disculpa, no era mi intención. Pero me refiero a cuántas cosas no dijimos, que nunca supimos el impacto que tuvo en la otra persona. Entonces pasaron varios años de esto y cuando ellos me comentaron esto, me hizo sentir genuinamente muy mal. Dije, órale, yo pensé que era bueno, que pensé, o sea, no yo, sino que se estaban divirtiendo, que lo agarraban como de broma y no me imaginé que les pesara tanto. Entonces a partir de ese momento dije, bueno, voy a hacer chistes, pero no sobre las personas, sino a lo mejor sobre situaciones que o sea, no puntuales de algo, ¿no? Que en mi caso es mi riesgo, ustedes lo han notado, soy muy espontáneo y no malintencionado, sino simplemente a veces me da risa ciertas cosas o digo comentarios como sin razonar el contexto que puede estar. Pero hoy soy más responsable y trato de evitarlos. A lo mejor con ustedes me lo permito, pero en un contexto ya más abierto con gente que no sé. Sí. Pero esa es una de las preguntas que a mí me surgía pensando el tema. O sea, ¿cuándo es bullying y cuándo no? En el sentido de que, de hecho lo platicaba con mi mamá, que es psicóloga, que yo le decía, bueno, es que o sea, hablábamos de los límites y de que el bully, por ejemplo, o sea, el que molesta, o sea, muchas veces porque también pues llegamos a la conclusión de que hay muchos factores por los cuales alguien podría hacerse bully, ¿no? Porque justo es como no sabemos qué es lo que decías, ¿no? Que no sabemos qué viven por la parte o qué traen ellos. Pero pues podría ser que sea que no conocen el concepto de los límites, o sea, que no se lo pusieron en su casa, etcétera. Y también podría ser de parte de la víctima un poco eso, ¿no? Que también no sabe cómo poner límites en ciertas
en ciertos casos. Porque como esto, ¿no? Que es como, bueno, si yo creo que estoy jugando y así, pues, o sea, como si no existe esa comunicación, es como, bueno, o sea, hay falta de herramientas también del otro lado, que pues es responsabilidad también, supongo, de los papás, ¿no? Como decir esto de, no, pues es que si no te parece, pues dilo y así, o sea, como, porque si no tienes que estar como un poco caminando de puntitas, ¿no? De repente como, porque tú no eras mala onda, ¿no? Pero pues Claro, si te lo hubiera dicho, a lo mejor dices, bueno. Todo puede ser un comentario, cualquier comentario puede ofender a alguna persona indirectamente. Pero también, perdón, antes de conté, ¿qué? Sí, tengo mucho sueño. Pero, también te decían, yo recuerdo que te decían que si tú les hacías notar a ellos que te te molestaba o te importaba lo que te decían, más te iban a hacer bullying. Sí, entonces también. era como demostrarle, o sea, el poner el límite era no hacerles caso, como para no demostrar que te decían. Entonces en este contexto, perdón, te importaba lo que te decían. Entonces en este contexto que tú dices de como poner un límite claro, expresarlo. Bueno, yo he escuchado eso, no sé si tú cuando estabas niño, a mí, o sea, no me tocó a mí como lo dijeran porque nunca me hicieron bullying a mí, pero sí escuchaba por decir no sé, a familiares, a primos, amigos que les decían eso. Entonces, pues, no sé. Sí, o sea, es que sí pasa, porque yo también lo escuché y digo, a mí no me lo decían textual porque, pues, o sea, yo sí era de que iba y les contaba a mis papás o así. Pero, o sea, creo que también como sociedad no estamos como listos para tratar esos temas, o sea, o cómo saber abordarlos con nuestros hijos que están ahí. Porque, o sea, a mí lo que me decían era como, ay, pues no les hagas caso, ¿no? Entonces, o sea, sí no era como, no les digas esto, bla, bla, bla. Pero sí, o sea, concuerdo mucho contigo que sí, es como, es que si tú les muestras que te importa, con más razón lo van a hacer. Y creo que ahí está la diferencia también de una persona que realmente sí no le importa el bienestar de la otra persona a una persona que sí. Porque, por ejemplo, en tu caso, si te lo hubieran dicho en ese momento, pues sí hubieras, o sea, sí, claro. Pero una persona que realmente no le importa y que, como bien dice la definición, es ejercer ese poder sobre la otra persona, es ejercer de que yo tengo más que tú y yo tengo más poder que tú y soy mejor que tú, y por lo tanto, por mucho que me pongas tus límites y me digas, no me va a importar. O sea, siento que eso es lo que pasa también dentro de la cabeza de un bully. Digo, no sé, no soy psicóloga. Ocupando tu frase, no somos psicólogos, no lo sé. No. Pero, o sea, justo siento que, pues, al momento de querer ejercer ese poder sobre la otra persona es... tus límites no son problema mío y por lo tanto pues no les va a hacer caso. Pero bueno, es que también depende del tipo de acoso. Pero mi argumento era como, pues es que si genuinamente no te afecta, pues entonces el otro es un loquito hablando solo, ¿no? O sea, sí. Claro. Entonces es como, ya no existe esa dinámica. O sea, en ese grado de reto, digamos, todavía tienes como voz, ¿no? En qué hacer. Pero, o sea, sí entiendo que pues existirá sí, como casos en los que pues no tienes nada que hacer, más que tal vez salirte de ahí, ¿no? Que, pues, ahora, claro, pues, podría ser una salida, pero también qué injusta salida, ¿no? Que te tengas que ir de un lugar. Ahorita pasó un caso esta semana muy sonado que también dije, Dios, estamos muy mal, de una jugadora de la América femenil que tuvo que salir del país porque creo que un acosador en redes sociales, pues, o sea, llegó tanto el acoso a un nivel de que, imagínate, tuvo que dejar el país y ella se dedica a jugar fútbol por este acoso que recibía en redes sociales. Entonces, bueno, pero ¿ahí qué tipo de acoso? Fíjate, no quisiera atreverme ahí a decir, porque no leí muy bien la noticia, solo más bien lo escuché en las noticias y vi muchas notas de qué lástima que como sociedad estamos permitiendo. Pero bueno, ese es otro tema porque también el acoso que, bueno, más en las mujeres de comentarios sexuales que les llegan en redes sociales. Yo lo comentaba con ustedes, ¿no? Que de repente ahorita que tienes tu cuenta pública, de repente las cosas que te llegan es como, qué chistoso. Pero ahora comentarios así de ese tipo, convivir con ese acoso constante de gente que aunque no te conoce te escribe, debe ser un poco complicada. Pero, ¿saben qué hubiese sido muy interesante? Digo, tener un papá aquí y preguntarle cómo le dices o cómo le dirías a tu hijo que afrontará si está sufriendo bullying. Tú como papá, ¿qué pasa cuando tu hijo viene y se acerca contigo y te dices que en la escuela me están molestando? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Qué genera en ti el decir a mi hijo lo están molestando y por qué?
hubiese sido interesante, ¿no? Porque creo que también los papás fungen un papel de contención bastante interesante para la víctima, que luego a veces eso es lo más triste, ¿no? Si te hacen bullying en tu escuela y luego llegas a tu casa y también en tu casa tienes una situación medio intratable, pues pobres chicos, ¿no? En cambio, si tienes una situación donde en casa tienes la confianza de acercarte y decirle a tus papás, oye, me están pasando esto, y tus papás te hacen sentir que tienen interés por ti y hacen algo en consecuencia, más que decirte, pégale tú también o no te dejes, o sea, realmente toman una acción, una posición activa en esto, creo que hace una diferencia. Porque creo que también hay mucho de esto el bulleador hace eso porque en su casa lo tratan mal, entonces tal vez los papás del bulleador... Bueno, es que esta es otra cosa, a lo mejor los papás del bulleador, no sé, algunos se podrían sorprender de lo que hace su hijo estando en la escuela, o algunos otros pueden decir como, "Ah, pues a mí me importa, sé, ¿no?" Ajá. Pues sí. Bueno, o sea, a mí se me haría Ey. aún... Ey. Ey. A mí sería aún más interesante preguntarle al papá del buleador, más que al papá de la víctima. O sea, porque, pues, obviamente como papá no quieres que nada le pase a tu hijo, pero ¿qué pasa si te dicen que tu hijo es el que está lastimando a Sí, otras pues, personas? también podría ser muy Entonces, interesante. creo que a mí se me haría más interesante escuchar, o sea, lo que piensa un papá, que también depende, porque, o sea, obviamente un bully puede hacerse bully justo porque está replicando lo que le están haciendo y lo que conoce dentro de un ambiente familiar, pero creo que también puede ser porque realmente no conoce las consecuencias de sus actos. O sea, por ejemplo, en mi caso, mi bully era, quiero pensar, ¿verdad? No sé, ya no hablé nunca con ella, pero quiero pensar que mi bully era bully porque tenía todo tan fácil, o sea, un poco de contexto, su papá era una persona importante dentro de la escuela. Por lo tanto, no la tocaban a ella, o sea, si ella, porque pues sí, mis papás fueron a hablar a la escuela y todo esto, pero como su papá tenía un puesto importante, a ella nunca le hicieron nada. Entonces, al no tener consecuencias de sus actos, pues ella decía como, literalmente yo puedo hacer lo que quiera y no me van a hacer nada. Entonces, o sea, no sé, siento que hay diferentes tipos de bullies y diferentes tipos de papás de bullies, pero por eso se me hace también interesante como, ¿realmente les importa que su hijo sea así? Sí. Les puede choquear, o quizás los papás son igual y dicen como de, no me importa, tú sigue haciendo lo que haces, hijo. O sea, no sé, por eso creo que se me haría más interesante escucharlo del papá de un bully. De un papá de un bully. Sí, Ajá. Es que yo también ahorita me estoy acordando de que justo en secundaria, porque no sé si ya lo dijimos, pero íbamos todos juntos. En secundaria. Sí. Pequeño recuerdo, íbamos todos juntos. Me acuerdo de un compañero de otro salón de nuestra edad, que tenía un hermano igual en tercero, creo era. Y me acuerdo mucho de haber escuchado a unas maestras discutir que llamaban a su papá cada rato, pero nunca iba porque tenía que trabajar, ¿no? Pero lo decían así como... Estoy intentando adivinar quién era. Sí, no es que no sé si decir el nombre. Creo que yo sí sé quién es. ¿Sí? Ok. Bueno, y... luego me dicen. Ajá. Pero eso se me hizo, o sea, se me quedó así grabadísimo porque fue como, mira, o sea, pues sí, o sea, si no le interesa mucho como para ir un día, porque ya van varias veces que le dicen, según esto, pues no esperes mucho de que cambie solo la situación en la escuela, ¿no? Porque pues ni modo que le diga quién al chavo, ¿no? Ahora también, claro, sí, creo que se puede. Es que no sé si directamente como papá no te importa y por eso tu hijo es bullyingador. No sé si exista, a lo mejor por probabilidad sí existe, que haya padres que cuando les dicen esto, que su hijo está molestando a los demás en la escuela, les puede importar de un punto de tomar una acción, ¿no? Pero porque dices que esto, bueno, la definición habla de que es para ejercer poder sobre otra persona, para imponerse. Sí. Lo interesante, y a mí me impactó mucho lo tuyo desde de etapas tan tempranas, ver, o sea, ¿qué verá el niño en su casa? Y hablamos de su casa porque suponemos que es el primer contexto en el que se desarrolla. Pero más a esa edad, ¿no? Hay muchos niños que a lo mejor sus papás trabajan por temas necesidades económicas y a lo mejor los cuida un tío, una abuela, otros fungen ese papel de crianza. Pero ¿qué conductas verán en su casa que aprenden que así es la dinámica social? Porque me queda claro que tú repites lo que ves y así como te dicen qué son las cosas, tú crees, o sea, no lo cuestionas, tú dices esto, me dijeron que es azul y entonces azul es, o vi que todos van a ser azul y azul es, por decir ahorita con el tema de los micromachismos y de este tema que se volvió se puso en la mesa últimamente.
en mi caso, bueno, yo empecé a decir, bueno, una vez tuvimos una conversación contigo y a partir de ahí empecé como a analizar y por eso sí me di cuenta de, ah, no de mí, ni siquiera de mis papás, porque mis papás tienen una relación bastante, mi papá es un ser muy eh, respetable, pero muy respetuoso, pero por decir de mis abuelos, ciertas conductas que dije, bueno, para mí, como crecí en ese contexto, pues nunca lo vi como una alerta, ¿no? Pero como, evidentemente pues, no estoy juzgando a mis abuelos, crecieron en otra época, creo que a lo mejor muchas cosas en este punto podrían serse diferentes, pero ahí fue cuando me dije como, oye, a ver, ya dejando de romantizar, si no, si te quitara el tema emocional de que son mis abuelos y lo estuviera viendo con otras personas que no tienen nada que ver conmigo, diría, oye, esas acciones están pésimas. Sí. Pero me refiero que eso te va planteando a ti como, si no lo haces consciente, como un, una brecha de decir, bueno, esto es permitible, porque vi que en las relaciones eso se puede, estos comentarios se pueden hacer, decirle cállate, decirle no, tú no importas, o sea, digo, no quiero llevar solo el tema del machismo, pero me refiero ahorita regresando al bullying, como ciertos violencia de general, que ya crees que es normal, ¿no? Sí, lo normalizas, o sea, lo creces, normalizas. pues sí, te acostumbras tanto a eso que muchos de los problemas sociales que tenemos vienen justo de normalizar y mucho es por violencia, pero sí, o sea, lo normalizas a punto que ya para ti es como X hasta que te das cuenta, o sea, como que hay muchas formas de construirse, pero viéndolo de esta parte, sí te das cuenta que no estaba nada bien. Claro, pero me refiero a que si tú empiezas a pensar como a reflexionar, y no como juicio, porque también... La causa, ¿no? Nomás. Ajá, insisto, no quiero verlo como juicio, porque a lo mejor también ellos, o sea, no hablando de mi familia en general, sino las familias en general, no sé hasta qué punto también ellos terminan siendo víctimas y repiten, o sea, fueron víctimas y repiten en la cadena hasta que alguien lo hace consciente y entonces cambia la forma en la que lo hace. Pero, o sea, hablando de crianza, yo todavía no tengo hijos, pero de repente por ir a terapia desde etapas muy tempranas, me di cuenta como, a ver, cuando tenga, o sea, yo lo pienso así, cuando tenga mis hijos, y probablemente me voy a, no probablemente, me voy a equivocar seguramente, y parto de ese hecho, pero por lo menos digo, bueno, ¿cómo voy a establecer? Digo, es una pregunta que me hago y que todavía la respuesta no la voy a tener porque no tengo el hijo, pero ¿cómo le voy a hacer para abrir estos temas de conversación que por lo menos a mí me costaban trabajo con mis papás? Estas barreras que yo dije como, bueno, a mí fueron muy difíciles de pasar. ¿Cómo yo mismo como padre voy a generar un ambiente propicio para que mi hijo se sienta con la seguridad y con la confianza de venir conmigo y tratar temas complicados? O sea, ¿qué tiene que ver de mí? Porque no es que yo te diga, oye, si tienes un problema, ven conmigo. No, es todas mis acciones y todo el como yo me comporto le va a marcar la pauta de sentirse en confianza de venir a contarme las cosas. Entonces digo, bueno, ¿qué tipo de interacción tengo yo tener con mi pareja, con su mamá, para que él entienda cómo tiene que ser el trato bilateral no solamente con una pareja el día de mañana, sino con cualquier ser humano, ¿no? Cómo le hablo, porque a veces como, igual ya como familia, como pareja, pues supongo que normalizas el que te hablen. Yo tengo amigos que luego veo que con su novia se hablan como groserías, estás bien pendejo, estúpido. Y, bueno, yo nunca le he hablado así a una novia mía, ni nunca he permitido que me hable así una novia. Pero digo, o sea, entiendo que no lo decían como para molestar al otro, pero ese tipo de expresiones, o sea, si como papá, tu hijo ve que le dices, estás bien estúpida, oye, pues él va a creer que es normal. Imagínate, va a llegar con una compañía y le va a decir, estás bien estúpida, ¿no? Y él repite lo que yo vi, entonces, lo que él vio, entonces, por eso yo me planteo mucho bueno, ¿cómo voy a, o sea, de estas cosas empezar desde este momento a pensar qué tipo de ejemplo quisiera ser para mis hijos? Porque también dicen si tú quisieras que tu hija, si tuvieras una hija, anduviera con un hombre, bueno, en el caso de los hombres, como tú, ¿no? Cuando yo pensé eso, dije, bueno, creo que, pues claro, me gustaría. Pues sí, obvio. Pero, no, es que a ella cuando lo cambias cuando ya te afecta a ti, a ella es de, ay, güey, o sea, a lo mejor como hombre para mí está chido salir con una y con otra, y mientras estoy con una mensaje al otro, y para mí me lo celebran mis amigos, y entonces está chido, pero si mi hija fuera la que está ilusionada en su casa, me seguiría pareciendo algo que aplaudirle al otro chico. No sé, o sea, para mí es una pregunta que abre mucha conversación, y ahí va a depender de cada quien, ¿no? Lo que cada quien vive para su vida, pero me refiero a
el empezar a pensar y analizar los modelos de comportamiento que estás expresándolo y que tú le estás mandando un mensaje a los demás de lo que es permisible y de cómo es permisible tratar a los demás. Sí, pues sí, es el tema otra vez de la responsabilidad que cargas, ¿no? Pero justo, o sea, porque ahorita que decía lo de que hay niños que son muy agresivos. La verdad es que eso sí no sé por qué, o sea, no sé por qué un niño sería agresivo de niño, o sea, no sé si igual sería como porque él lo vio muy temprano y entonces se volvió muy agresivo, o será una causa como más biológica. Pero el punto es que se supone que esto de que si un niño es muy agresivo, de repente, de pasada no me acuerdo qué edad, se baja y justo llegando a la adolescencia se vuelve a subir. Y entonces ahí no es, tal vez no sea tanto, por ejemplo, eso de que puede que no sea el ejemplo, sino eso de lo de los límites, ¿no? Que no hay nadie que lo acote y que lo enseñe a manejar la agresión, ¿no? Porque eso también es algo que yo pensaba con lo de la víctima, que también muchas veces no... O sea, en la etapa esa de la adolescencia, todos estamos viendo cómo integramos la agresión, ¿no? Porque... Y yo creo que de ahí sale ese tipo de juegos que describes que teníamos, o bueno, tenían, porque yo, por ejemplo, nunca contigo no me metí así porque igual, ¿no? Como que yo decía, no me late... ese tipo de dinámica. Ajá. Pero yo me integraba de otra manera, ¿no? Nunca fui como que me hicieran a un lado, tampoco ustedes. Entonces, ¿no? Si no sabes justo cómo, o sea, si te asusta, por ejemplo, eso, o sea, alguien como yo, ¿no? Si me asustara como, es que se llevan muy pesado, a lo mejor también no podría, como, pues justo integrarme a mi manera, ¿no? Pero justo siento que ahí el tema también, o sea, porque mi familia, por ejemplo, son súper burlones, así de que mis tíos, mi papá, mi hermana, todos son así, entonces era como, bueno, o sea, no me afecta, o sea, está chido, yo he visto que se lleva así la gente y pues es cotorreo, ¿no? Pero pero nunca me gustó la dinámica, entonces me refiero a que igual yo lo veía, pero como que siento que tal vez lo que yo puedo hacer, que creo que a mucha gente a lo mejor les falta, incluyendo también a los bullies, es justo como integrar esa agresión, que es como, ok, está bien tener cierto grado de agresión, pero si no lo sabes utilizar y no hay quien te guíe en eso, pues desemboca muchas veces en que o eres extremadamente antisocial, así como que no te puedes juntar con nadie porque no sabes cómo entrarle, o eres un bully que se desborda la agresión en ti, ¿no? Y aparte, otra, ahorita pensando en este caso de la, que no sé cómo se llama. La niña, ajá. Norma Lisbeth, me parece. Ajá. De 14 años. Ok. También, o sea, porque no todos los bullies son asesinos, ¿no? Entonces, si lo piensas así también hay... Bueno, es que ella lo llevó a otro Ajá, exacto. Que igual, o sea, digo, obviamente no estoy justificando nada de lo que hizo, pero no creo que haya ido a pelear con ella con el punto de la voy a matar, pero fue, ¿no?, con una piedra. Sí. O sea, acariciarla tampoco fue. No, o sea, pero no creo que haya, o sea, que en su mente hubiera estado la voy a matar, ¿no? O sea, más bien no pensó, se le hizo muy fácil hacer el acto, pero no pensó en la consecuencia. Es que justo eso iba, que parece más que fuera, digo, o sea, no sé, ¿no? Pero pensándolo nada más, como una cuestión como impulsiva, ¿no? Como que no pudo mantener a raya el impulso. Y eso también, más bien, tal vez pasaría por una cuestión más, como sociopática o psicopática o una psicosis, una cosa así que ya no pasa tanto por cómo la educaron, sino, o sea, a lo mejor sí que vivió, pero ya ahí, como que ya había otra... tenías que tomar otro... Sí, o sea, como que no sabe cómo llevar esas emociones. O sea, sí, o sea, porque, o sea, ayer que platicaba con mi mamá decía que hay casos así, ¿no? De que hay, o sea, ves los síntomas, pero no los entiendes, o sea, porque no sabes de dónde vienen, o sí, y entonces dices, bueno, pues está raro, ¿no? Y ya, y de repente revientan en una cosa así, o sea, como que sí, eso, se desborda eso que ya traía y de repente acaba siendo así y y pues todos decimos, chinga, ¿y por qué? Pero pues justo es otra causa que, porque por eso ese es el tema justo con esto, ¿no? Que tú decías que pues es como muy difícil ver cómo
atacar el bullying, sí, o sea, porque esto pues ya está muy extremo, pero de todas formas decimos, bueno, ¿es bullying o porque pues ya la mató, ¿no? O sea, ya no es... O sea, que igual, bueno, por lo que yo sé del caso, sí es bullying porque la chica había estado recibiendo muchos, o sea, pues sí, bullying, literal llevaba mucho tiempo de recibir este acoso y pues, bueno, al final pues, sí terminaron asesinándola, ¿no? Pero sí llevaba mucho tiempo de recibir acoso, que de hecho, también ahí viene, retomando un poco el tema de la empatía, de que no se hace nada, y también dentro de mi propio tema, que al parecer todas las maestras y la directora sabían de este tema, o sea, sabían que estaba recibiendo acoso y nadie hizo nada. De hecho, la directora ya la destituyeron de esa escuela. Pero, o sea, por eso digo, retomando el tema de la empatía, de que estás viendo y no estás haciendo nada. Pero, ¿a qué iba con esto? Ah, sí, ajá, o sea, igual... Ey. No, pero, o sea, es que, híjole, sí, otra vez no somos psicólogos, pero pues sí, justo no sabemos qué estaba pasando con ella, como ¿cómo dices? Ese impulso que no puedes ya parar y que incluso muchas veces el bullying llega a tal grado que a lo mejor no los matas directamente como esta chica, pero pues al final muchos también terminan, ahora sí que terminando con su propia vida por culpa de este acoso interminable que reciben. Claro. Lo único que me preocupa desde perspectiva, pero la entiendo, de que no pueden controlar el impulso. A ver, si es algo de una enfermedad, a lo mejor, si genuinamente no lo puede ella controlar, pues a lo mejor si es menor de edad, es responsabilidad de sus papás contenerla, ¿no? Porque, pues, ¿qué consuelo va a ser para la familia de la afectada? Y, es que tenía un impulso que no podía controlar y por eso mató a tu hija, ¿no? Yo creo que lo único que me preocupa de eso es que que no se empiecen a excusar este tipo de conductas y este tipo de consecuencias es que no lo pudo evitar porque ya tenía un impulso. Lo que me lleva a una pregunta, digo, no tenemos un papá aquí para preguntarle y tal vez sería con la especulación del futuro y a lo mejor sería una pregunta interesante para dejarle a las personas que nos estén viendo, si también son jóvenes como nosotros. ¿Qué harían si sus hijos, planean tener hijos para empezar? Sí. O sea, bueno, imaginemos que todos queremos tener hijos, porque hoy también es una pregunta que bastante interesante, ¿no? Pero, ¿qué harían si sus hijos, primero, si se enteraran que les hacen bullying a sus hijos, cómo creen que reaccionarían o qué recomendación le darían? Esa primero, y después, ¿qué harían si si les dicen que sus hijos están molestando a los demás? Pues, bueno, primero, rápido con lo que dices que te preocupa. Sí, o sea, sí, no, definitivamente no sería, aunque siempre ha sido en casos de... O sea, no nada más de bullying, sino pues de asesinos, y así siempre está esa excusa, ¿no? O sea, de que es una sentencia distinta si tienes una condición preexistente mental. Así no, ¿no? Pero, más bien, iba yo por el lado de, bueno, para prevenirlo, no lo vas a prevenir igual si tiene genuinamente una condición mental, si pues nada más le tienes que dar sus nalgadas, ¿no? Entonces, ese era mi punto. Pero, claro. ¿Qué? La pregunta era... ¿Qué harías si te dijeran que tu hijo sufre bullying y si hace bullying? Pues si le hiciera... Pues que yo sí creo, o sea, lo que se me haría más lógico, pues sí sería decirle bueno, si es en la escuela, supongo, pues a la maestra, al maestro, o ya al director, no sé. Y si no le hacen caso, pues que me vuelva a decir, y pues ya vemos, ¿no? A lo mejor yo voy a hablar, y si no hacen caso, pues ya que se rife el chamaco, ¿no? Y ya si no, pues cámbialo de escuela, ¿no? También, pues. Ok, muy interesante. ¿Tú? Yo, o sea, yo haría lo que a mí me hubiera gustado que hicieran conmigo. O sea, primero escuchar como, pues, amigo, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando y cómo se siente con eso, ¿no? O sea, de que, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres seguir en la escuela? ¿Quieres, pues, obviamente iría a hablar, primero que nada, así como, oye, está pasando esto, ¿no? Sí, como dices, y como igual me pasó que nunca hicieron nada, o sea, entonces es decir, como, bueno, ¿tú qué quieres? O sea, ¿quieres salirte de la escuela? Adelante, ahorita buscamos otra escuela, te cambiamos y ya, ¿no? Y quieres seguir en esta escuela, pues me sigo rifando con los maestros a ver así como, oye, ¿qué hubo? ¿No? ¿Qué pasó? O sea, creo que sí le daría mucha importancia, o sea,
obviamente, primero que nada, escuchar a mi criatura, de cómo se siente, y ver, o sea, con eso, ver cómo actúo con las autoridades. Y aparte creo que también muy importante para las víctimas de bullying es también recordarles como, o sea, estar como continuamente, más si son pequeños o jóvenes o más en etapa de adolescencia que están descubriendo quiénes son, justo recordarles quiénes son, ¿no? O sea, de que eso que te dicen no define quién eres, no debería de generarte como, obviamente generar un conflicto, ¿no? Pero que te digan esto o que te molesten de esta forma no te quita valor como persona, bla, bla, bla. O sea, como justo recalcar muchísimo eso de que ser víctima de bullying no tiene que definir quién eres, ¿no? Bueno, o sea, es más extenso, pero creo que estoy dejando bien mi punto. Ajá, Entiendo. exacto. ¿Tú? Bueno, falta el si fuera bully, pero ajá. Ah, bueno, Sí. pero ahorita vamos. Si mi hijo sufriera bullying, evidentemente, yo creo que el primer paso que sería escucharlo. Me gustaría preguntarle qué le hace sentir ese tipo de comentarios. Y ahorita con lo que decías, bueno, yo estoy siempre 100% en esa línea de explicarle las palabras, lo que significan las palabras y de quién vienen las palabras, pero tampoco no intentarlo desde el punto de vista de ahora él es el tonto, ¿no? O sea, el tonto es el que te lo hace, ¿no? Porque también ahora no quiero que de bullying, de víctima te conviertas en victimario, ¿no? Sino más bien explicarle el que lo vea, o sea, a ver, puede sonar medio tonto y medio ilógico, ¿no? O sea, verlo con compasión de decir, evidentemente hasta un punto de decir, el que te hace esto, pues probablemente esté sufriendo más que tú, que va a ser muy difícil que lo entiendas y no planeo que lo entiendas, pero explicarte que el porqué de las cosas, porque ahorita tú dices, es que que no me digan que lo que me dicen no me define, pero a veces no nos explican el por qué no, la razón de las cosas, y entonces me dicen, es que tienes que sentirte así, pero no me explican el por qué, el de dónde viene. Entonces, para empezar a explicarle eso, y claro, como padre, pues inmiscuirte. Eso sí decían mucho mis papás. Todos los días que regresábamos de la escuela siempre nos preguntaban, hoy cómo te fue, hoy qué pasó, hoy con quién Entonces, tener una presencia muy activa en la vida escolar de tus hijos, y claro, cuando detectes ese tipo de conductas, pues acercarte a la escuela, si puedes a los papás de las personas implicadas, si no se puede porque a lo mejor la situación está muy difícil, pues no sé, yo pensaría en, como tú, igual que tú, preguntarle qué quieres, ahora también desde nuestro privilegio, ¿no? Porque Ah, sí, claro. a lo mejor somos tuvimos la fortuna de ser hijos que nos enviaron en escuela de paga, entonces a lo mejor cambiarnos de escuela era como, bueno, te puedes cambiar de escuela cuando quieras, ¿no? No sé, en un esquema o sea, en chicos que a lo mejor van en escuelas públicas, que a lo mejor solo se pueden inscribir en cierto momento, o no sé muy bien cómo funciona, o a lo mejor si solo a esa escuela le queda porque es la más cercana a su casa y su situación familiar, entonces cuando tienes muchas opciones, bueno, puedes saltar esa línea, pero cuando es tu única opción, ahí se vuelve una situación muy dramática. Pero bueno, resumiendo, escuchar a mi hijo activamente, preguntarle cómo le hace sentir, el que piensa, el por qué es importante esto, y después explicarle el de dónde viene esto para que tampoco él crezca con un resentimiento hacia las personas, sino aunque no tengo que perdonarte tus tarugadas, pero pues entiendo que se vuelva un poco más empático, ¿no? Para que tome un papel más activo. Pero ahora, si fuera tu hijo el que molesta a los demás. Pues yo creo que ahí sería como más... Bueno, es que, o sea, pues en el supuesto, porque todo esto es imaginario. Claro, sí, pues sí. yo supondría que igual, ¿no? Si yo fuera atento, pues sería como, bueno, o sea, ¿por qué, no? O sea, porque... No tendría por qué. Ajá, yo entendería que es como, bueno, ¿qué está pasando? Que yo, o sea, yo no veo, ¿no? No es como que yo planeé, por ejemplo, lo que decías, tratar mal a mi esposa o tratarlo mal a él, entonces, o llevarme mal con mi hermana o con mis papás, o sea, como que mi hijo lo vea, entonces sería como, bueno, o sea, ¿de dónde? ¿Qué es lo que te está haciendo? Hacer así. Ajá, ¿no? Y ya con base en eso, pues vemos qué tranza, ¿no? Porque así nada más, pues sí sería como muy raro, ¿no? Tendría que sí ver como, pues, qué es lo que hace, a quién le está haciendo, porque también eso, ¿no? O sea, de repente ahí puedes ver como, bueno, o sea, está escogiendo a tal persona porque le recuerda, no sé qué, ¿no? Y entonces ya de ahí puedes ir tomando como tal vez acción hacia lo específico de tu criatura, como decir.
Sí, o sea, creo que estoy exactamente igual que tú, o sea, también no planeo hacerle el mal a mis hijos, ni mucho menos. Entonces, igual quiero pensar que si mis hijos van a hacer bullying, no sería por algo, o sea, o por copiarme o porque tengan una mala vida. Ese sería lo ideal. Pero justo igual sería como, a ver, ¿por qué? O sea, otra vez, como dices tú, Jorge, o sea, ¿qué estás haciendo y por qué? Y a lo mejor lo está copiando de otras personas, a lo mejor se está juntando con el grupito de amigos equivocado y él también, o sea, también está dentro de, ¿no? O sea, justo sí sería como ver o sea, la raíz del problema, ¿no? Y ya justo como dices, a partir de ahí empezar a trabajarlo. Y sí, o sea, buscaría tener muchísima comunicación con mi hijo, así como ver, o sea, pues sí, abrirme así de, la estás regando, o sea, y no a un momento de sí, ya como castigo fuerte o bueno, no sé, depende, no lo sé, pero pues sí como una comunicación muy abierta de decir, la estás regando, verdaderamente la estás regando. O sea, digo, al final es tu vida, pero también la estás regando. Depende de cuántos años tengan, ¿no? Ah, sí, claro, también, o sea, depende de cuántos años Y la tenga. magnitud de lo que hizo, ¿no? Sí, sí, exacto. O sea, pero creo que sí sería trabajar, como dice Jorge, desde la raíz del problema de investigar por qué y a quién, y entonces a partir de ahí ya ver qué camino tomas. Claro. Ahorita me dejó pensando cuando dijiste no planeo maltratar a mi hijo y a mi esposa. Claro, creo que esperaría que un gran porcentaje de la gente no lo planeara, ¿no? Pero me quedé pensando en qué momento te das cuenta que aunque no lo planeaste te convertiste en eso. O sea, no estoy hablando de nuestros casos, sino a lo mejor en qué momento ya te desquicias por cosas que estás viviendo en tu vida, tu trabajo, las frustraciones diarias y no te das cuenta que empezaste a ser desde hace un tiempo acá agresivo con las demás personas, ¿no? Que eso es lo que me parece interesante. ¿En qué momento y cómo me podría dar cuenta de que yo me convertí en eso que a lo mejor... Juraste destruir. No, que juré destruir. Pero si mi hijo hiciera algo así... Miren, yo me acuerdo mucho un momento en mi vida, en el kinder, que a mis papás le dieron una queja de mí. Bueno, a mis papás les daban varias quejas, ¿no? Pero no de que molestaba a la gente, sino pues en la boleta semanal le ponían que jugaba mucho. O sea, acababa yo muy rápido mis tareas, o sea, lo que nos ponían a hacer. Entonces, como acababa antes que todos, pues me aburría y entonces empezaba a platicar. Maldita sea, su hijo es demasiado bueno. Empezaba platica mucho en clase. A cotorrear. Exacto, eso me ponía. El sellito del cotorrito. O me ponía a cantar. Entonces mientras escribía me ponía a cantar canciones. Entonces la maestra me decía, Juan, ya cállate. Juan, ya guarda silencio, por favor. Y entonces en las notas de la boleta semanal venía eso. Entonces mi mamá hablaba conmigo de a ver qué haces, ¿no? Iba con la maestra, pues qué está haciendo y se le contaba, ¿no? Pero me acuerdo un momento en particular que fue la única vez en mi vida que mis papás hablaron conmigo con respecto a un tema de escuela. Que fue, y lo tengo clarísimo, que fue en segundo de kinder, era mi primer año de la escuela, y me acuerdo que la maestra me decía, Juan, ya siéntate. O sea, lo tengo clarito, Juan, ya siéntate. Y no me sentaba, ¿no? O sea, me sentaba y luego me volvía a parar a platicar. Siempre fui muy cotorro, entonces, y me acuerdo que me agarró y me dijo, ahorita que llegue tu mamá, le voy a dar la queja. Y entonces me acuerdo que me senté y lo razoné y dije, vi el reloj y dije, se le va a olvidar, falta una hora. Una hora. Como un niño no dimensionas, ¿no? Y entonces ya no le va a decir a mi mamá. Entonces me seguí parando. Entonces cuando llegó mi mamá, sí le dijo. Oiga, le dije a su hijo y no me hizo caso. Entonces dije, maldita, sí le dijiste. No, sí ¿No se te olvidó? Wow, sí le dijo. Y entonces yo esperaba, porque mis papás sí fueron siempre como de poner muchos límites de un buen comportamiento. Pero me acuerdo que yo estaba esperando a que mi mamá me dijera en ese momento que me regañara enfrente de las personas o algo así, pero no me dijo nada. Entonces me acuerdo que yo todo el día estuve esperando como a ver en qué momento me descuenta. No, o sea, me dice, me regaña, llegando o sea, yo dije, ahorita llegando a la casa. Porque aparte el kinder estaba enfrente de mi casa. Entonces era como, no es un camino muy largo, no tengo mucho que pensar. 5 segundos para preparar mi defensa. Entonces llegué y no me dijo nada. Y eso fue un viernes. Y al sábado, porque mi papá trabajaba mucho, entonces llegaba muy tarde a trabajar. Y al otro día, el sábado, me acuerdo que estaba viendo las caricaturas y me llamaron. Y mis papás me dijeron, oye, fueron fueron muy directos. No puedes hacer esto. O sea, si tu autoridad te dice que tienes que hacer caso,
bueno, no me dijo mi autoridad, me dijo, tu maestro te dice que tienes que hacer caso, tienes que hacer caso. No quiero, no te quieres, o sea, me acuerdo que me dijeron, te quieres convertir en una persona problemática, no quieres que las personas no quieran estar cerca de ti. Y entonces me acuerdo que yo como niño dije, no, pues no quisiera eso. Y se me quedó tan grabado esa charla que me dijeron que nunca lo volví a hacer. O sea, ya a partir de eso, si la maestra me decía, o sea, dejaron de escribirme esa nota de hay que dejar de jugar, porque ya era como que ya me dijeron que no les gusta que distraiga a mis compañeros, aunque yo ya haya caballo, entonces acababa y me quedaba callado. Ya no, si me decían algo, pues ya no lo decía. Y a partir de eso se me quedó grabado y entonces nunca nunca tuvieron problema conmigo de obediencia en ninguna etapa de mi vida. Y a lo que iba con esto es la importancia que tiene tener o sea, ser consciente a tu hijo de las consecuencias que tienen sus actos. O sea, tenía yo 4 años. Muchos papás podían decir, ay, pobrecito, está chiquito, no pasa nada. Mis papás pues fueron bastante, porque yo me acuerdo, fueron muy directos conmigo y como niño lo entiendes. Entonces yo creo que yo haría lo mismo. En eso se me quedó grabado. Dije, yo también me acercaría a mi hijo. Le dijera, a ver, si sigues tú por este camino, estas son las consecuencias. Esta es la forma en la que te va a afectar para tu vida. Evidentemente yo como papá no voy a solapar que tengas este tipo de acciones. Va a haber consecuencias. Pero quiero que estés consciente después para que no te preguntes el por qué. Pero también quisiera escuchar, como tú dices, de dónde viene, de dónde lo aprendiste, qué te hizo sentir así. También para que yo como papá tenga una retroalimentación de a lo mejor si yo me estoy equivocando y no me estoy dando cuenta, tú dímelo, ¿no? Y también, y ser ejemplo, porque insisto, muchas veces te dicen tus papás algo y tú dices, órale, pero no lo ves en ellos, entonces ya no te impacta igual. Entonces cuando tu papá, o sea, si tu papá te dice deja de fumar con el cigarro aquí, sí, no lo mismo. A lo mejor tiene todo el derecho de decirte porque es que yo lo sufro y entonces por eso no quiero que lo sufras tú, pero siento que impacta más cuando dices, vamos a dejar el cigarro los dos. Sí. O sea, es una creencia, no estoy diciendo que todos los tengan que tener. Pero si ves que tu papá logró dejar el cigarro, pues tú dices, ahora sí se puede. Entonces yo también lo puedo dejar. Pero el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces en este sentido, bueno, si me está diciendo mi hijo es que estoy notando esto de ti y me hace sentir cuando me hablas de esta forma así, aunque no es mi intención hacerte sentir así, bueno, cambio esos patrones. Pero bueno, eso es el cómo yo creo. Pero fíjate, o sea, 3 cosas que ahorita me surgieron. Fíjate que leí un libro de un psicólogo que yo admiro mucho y me ha ayudado mucho, que se llama Jordan Peterson, que aguanten si lo conocen. Y hay un libro que se llama 12 reglas para la vida, ¿no? Y entonces una de las reglas es no dejes que tus hijos hagan algo que te haga odiarlos, ¿no? Y justo es eso, o sea, porque tú como papá también puedes crear resentimiento hacia tus hijos y entonces pues peor tantito. Ay, qué fuerte crear ese resentimiento hacia tus hijos. Y pues es tu responsabilidad que eso no pase. Entonces, se me hizo pues muy chido que como escucharlo en la práctica y pues sí sirve, ¿no? Sí. Y otra, pero fíjate que a mí, o sea, porque lo que dije de que se rife un tiro el chamaco, ahora estaba pensando que a mí, por ejemplo, me dio mucha seguridad en la secundaria justamente el que yo entrenaba artes marciales. Wing Chun o algo así. Ajá, sí, bueno, era Kung Fu, entrené varias ramas, pero bueno, el punto es que no sé si, digo hasta la fecha, ¿no? Con lo que me acaba de pasar, de que me querían bajar el celular, pues sí, igual fue eso, fue como, bueno, si llega a ese punto, ay, ya voy a llorar. No, ya se fue. ¿Y te drogabas? Si llega a ese punto, pues no estoy indefenso, ¿no? Entonces, claro. Como que no tengo ni la necesidad de meterme en ningún problema, pero si llega a pasar, pues me siento que me puedo defender, ¿no? Entonces, eso también como dar esa seguridad de, no necesariamente de artes marciales, pero que haya esa seguridad de que pues no estás indefenso, creo que también es muy importante. Y la otra ya se me olvidó, pero ajá. Bueno, los dos practicaron artes marciales y sí. Ustedes me podrán corregir si no, pero que no, yo había escuchado yo que como una premisa o como la filosofía de las artes marciales es, o sea, no las tienes que ocupar para lastimar a la gente, sino para evitar que, o sea, no es como yo sé dar trancazos chidos, entonces voy a usar esto, sino es solo en casos, como el último recurso es emplear lo que sé, ¿no? Sí, sí, confirmo. A mí lo que justo me decían era, pues mira, ya, o sea, por ejemplo, si te sacan así un fierro, pues no te vas a querer poner al brinco, o sea, mejor corre, ¿no? Si puedes correr, mejor corre, o sea, como nunca
la violencia es como pues, a lo que debes aspirar, digamos, o sea, así, de esa manera. Y sí, o sea, escuchas casos así de que, o sea, yo me acuerdo de un maestro, o sea, el arte marcial que hizo Bruce Lee se llamaba Jeet Kune Do, ¿no? Y entonces hay un maestro aquí en México, que creo que es el único que lo da, que lo metieron a la cárcel porque se defendió de un güey que lo quiso asaltar. Y pues creo que no sé si lo mató o qué pasó, pero ahí o sea, puro golpe limpio lo metieron a la cárcel, ¿no? Entonces, como esas, escuchas varias que o le va mal al que se quiere defender porque le hicieron algo, o porque se defendió y le salió, pues pasan estas cosas. Entonces es como bueno, o sea, por lo menos este señor pues salió de la cárcel y ahorita ya está bien, pero pues sigue vivo, ¿no? Entonces es como toda la filosofía es justo como, bueno, no es para que lo uses como tú quieras, ¿no? O sea, es para esto y en ciertas circunstancias y así, y todo eso te va organizando y justamente te va ayudando a integrar la agresión. Sí, o sea, sí es que sí es mucha disciplina desde el momento incluso en el que tú entras, bueno, para nosotros era el tatami, taekwondo, pero, o sea, sí es muchísima disciplina y sí, igual, o sea, hubo un momento en que yo era la única o de las únicas 2 mujeres, casi siempre eran niños, pero sí mi entrenador como que recalcaba mucho, creo que más para los niños, porque pues como niña es un poco diferente, pero así como, no, o sea, ni se les ocurra a ustedes dar el primer golpe, ¿no? O sea, porque por mucho que sepan hacerlo, esto solo es para que sea como su último recurso, ¿no? O sea, no significa que porque ustedes saben cómo pegar, vayan a pegar a todo mundo, ¿no? Y sí, así como también como dices, o sea, hay veces que bueno, a mí sí me enseñaron cómo el defenderme contra armas, o sea, cómo defenderme contra cuchillos, pistolas, bla, 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 todo eso. Pero al final también es como, analiza la situación y sé inteligente. Tampoco te quieras poner a pelear y dar patadas con una persona que trae una pistola. O sea, tampoco, ¿no? Pero, o sea, pero sí, justo es como el último recurso para que puedas hacer algo por ti. No el primer recurso, nunca el primer recurso. Sí, pero eso me parece interesante de esa filosofía, que tienes el poder de utilizar una herramienta que intencionalmente está creada para que no la utilices, ¿no? Pero es mejor tenerla y no necesitarla, a necesitarla y no tenerla. Guerrero en el jardín. Guerrero en el jardín. ¿Así se llama algo? En vez de ser un jardinero en una guerra, mejor ser un guerrero en un jardín. Sí, exactamente. La tengas, pero no a huevo la tienes que usar. Ajá. Sí, yo no hice nunca artes marciales. Nunca me he estado... Bueno, una vez tengo desviadísimo el tabique que me tienen que operar pronto. Porque, o sea, voy a eso. Nunca fui una persona agresiva. Entonces, cuando el único momento en el que estuve implicado en una pelea, pues no supe ni cómo, o sea... entrarle... ¿De dónde venía? El contexto fue... Aparte fue un partido de fútbol, ¿no? O sea, ay, yo recuerdo eso. Yo también. Le iban a pegar a mi hermano y pues iban 2 contra 1 y pues aquí dije... pues le voy a entrar, pero o sea, me acuerdo que mi pensamiento, o sea, me refiero a, porque supongo que ustedes tienen su contexto, cómo entrarle y todo, en mi cabeza fue como, no lo pensé, o sea, solo llegué, y ni siquiera tiré un golpe, solo llegué a empujar a un güey para que no le pegue a mi hermano, y me terminaron reventando a mí la nariz. A lo que voy es, cuando no está en tu contexto esa forma de hacerle daño al otro, porque nunca en mi cabeza pasó el voy a hacerle daño al otro, fue quiero proteger que no le hagan daño a mi hermano, y en el camino me encontré con 2 puñetazos, pero a lo que voy, por si en el fútbol, no es la filosofía del fútbol, que idealmente en el fútbol solo vas a jugar fútbol, no a golpearte. Pero parte del contexto de lo que pasa en una cancha, pues sí es, a veces hay jugadores que son intimidantes contigo, ¿no? Que te dicen cosas, como juegan mucho este juego psicológico. Entonces era como no te dejes. Si alguien te dice algo, o sea, si te llegan feo, pues tú también como fuerte, ponte. Entonces yo lo llevaba así en la vida de decir, bueno, nunca voy a decirle nada a nadie. Pero si alguien se pasa conmigo, pues también o sea, yo también te puedo enseñar que yo también puedo hacerte daño, ¿no? Pero nunca estuve, o sea, insisto, ahorita me puse a reflexionar, nunca estuve mucho en contextos así, o sea, no pasaba de comentarios, solamente la única pelea y no me fue muy bien, entonces dije, pelear no es lo mío, pero bueno, a ver cuando ¿Qué tengamos... diferencia de deportes? Sí. Los del béisbol se dan con todo eso. Los del americano, los del rugby. Uy. No, pues no he visto los del rugby, pero los del béisbol me quedé impactado. Cuando dicen se vaciaron las bancas, ya entendí por qué. Pero bueno, a ver cuando tengamos nuestros hijos, cómo será. Y pues yo creo que a manera ya de cierre por el tiempo,
pues que te quedas con esta conversación que te gustaría, que te hubiese gustado hacer diferente si hubieses tenido la oportunidad cuando estabas en la escuela. Bueno, tú estás en la escuela, ¿qué podrías hacer diferente? Pues fíjate que en ese sentido, la verdad es que, o sea, cuando lo pienso digo, no, pues la neta es que me sirvió mucho justo. Yo creo que el que mis papás son súper relajados, o sea, pero sí son, o sea, justo, yo supongo que de ellos saqué justo eso que ella decía de, pues es que no, que me molesten no significa nada, o sea, para mí, ¿no? O sea, no es que me dé valor o no, también porque, yo sí, o sea, porque supongo que habrá gente que no y lo vimos, pero que yo sí podía socializar con quienes me interesaban, ¿no? Entonces, pues no estaba yo solo nunca, ni en mi casa, ni en la escuela, ni cuando estaba yo solo, porque justo la seguridad esa que digo de las artes marciales, pues decía, bueno, pues todo chido. Entonces, yo en ese sentido, pues no haría nada diferente. Nada diferente. Okay. Pero, pues sí, justo creo que es eso, o sea, como en cuanto al bullying en general, creo que sí es muy importante el rol de los papás, o sea, bueno, en el acoso escolar, porque ya no hablamos tanto de otras... Sí, del acoso fuera de la escuela. Ajá. Pero en general, pues, es eso, o sea, es como, bueno, si en este caso los papás le enseñan al hijo a, pues, justo tener herramientas para enfrentar todas esas cosas, no siempre por sí solos, pero, o sea, que exista esa conciencia justamente en tanto el niño como los papás, y eventualmente el niño que crezca, pues va a traer esas herramientas para, después poderse defender él solo, y eventualmente si tiene hijos, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso. Yo, o sea, creo que sí recalcaría mucho también esa parte de los límites, o sea, que obviamente pues hay algunos que les importa o algunos otros que no, pero, o sea, por ejemplo, retomando lo que decías de cómo se llevaban entre ustedes, bueno, tú con nosotros, Luis, sí, ajá, porque pues igual creo que, o sea, a Paula y a mí no nos incluían tampoco en eso, ¿no? Pero igual estábamos ahí con ustedes. Eso habla de nuestro código de ética, solo nos llevamos así entre nosotros. Pero, o sea, justo creo que mostrar esos límites y también hablando justo de cómo se vive el bullying, tanto como víctima como papá, que como dices es súper importante. Creo que también la comunicación de decir qué está pasando y escuchar también tanto a la víctima como al agresor. O sea, esa comunicación que tiene que haber todo el tiempo y pues que te importe, ¿no? También saber, o sea, que te importe como para hacer un cambio, pero también la comunicación ya no solo justo como con los papás, sino también con los responsables en ese momento, que son, en este caso en el acoso escolar, pues, ¿quiénes son los maestros, los directores? Que, o sea, a mí me pasó, lamentablemente a esta chica también le pasó, que no les hicieron caso, y pues eso tampoco está chido. Entonces creo que también es muy importante que otra vez tienes cierta responsabilidad al estar frente a un micrófono o al estar frente a un salón de clases, tienes cierta responsabilidad y también deberías de tener, o sea, pues usar esa responsabilidad para bien y no solo decir como, son adolescentes, no pasa nada, ¿no? O sea, creo que es muy importante escuchar. No pasa nada, oiga. Qué horrible cuando un profesor también inicia el bullying hacia un alumno, ¿no? Que se supone que tú eres la figura madura y segura de ese lugar y te terminas convirtiendo en el primer propiciador de esta situación. Yo de lo que sí, yo sí insisto, yo sí lo que me arrepiento fue de nunca haber alzado la voz por evitar que a lo mejor a alguien lo molestaran. O sea, sí, hoy a lo mejor es el punto de mi vida en el que me encuentro, pero hoy yo empecé a pensar y ver el valor que tiene el no permitir, aunque no te afecte, que otras cosas que justo no van con tus valores se hagan. Creo que esa falta de empatía y esa falta de responsabilidad que tomemos sobre muchas cosas, al final del día sí nos termina afectando. Porque tú no sabes hasta dónde llega esa cadenita. O sea, hoy es un comentario, hoy es un chiste, hoy es esto y hasta dónde puede escalar, ¿no? Hoy tenemos ahí un ejemplo de hasta dónde puede escalar. Entonces, yo eso haría diferente. Me gustaría haber sido más empático. Y no sé, me vino a la mente, no sé si exista, a lo mejor soy ignorante,
Porque también está esta pregunta de, ya para cerrar, de cómo le haces, en el caso del papá del buleador que está ausente, cómo le haces para que se meta en la situación. No sé si exista una ley, o sea, porque hablaba, a lo mejor, así como existen los daños morales de cuando algo le pasa a una persona. Bueno, al final del día estos niños están siendo, los niños que son víctimas están siendo, o sea, hay un daño ahí emocional, Físico. físico inclusive, entonces a lo mejor existe y estoy sonando como un tarado, y si no, no sé si sea una buena idea o no, no sé qué implicaciones tenga, pero dije, bueno, no, o sea, no sería, no insisto, es una pregunta, no estoy asegurándola, no debería ser responsabilidad de los padres, del hijo que está haciendo el daño a otro, reparar de alguna forma, aunque no lo puedes reparar el daño que le está haciendo a otras personas. O sea, como se aplica en una lógica para adultos de si yo voy y tú me demandas por algo que te hice, pues es mi deber. O sea, no es con, ay, pero usted disculpe y ya, el daño emocional que hubo, pues, no sé. O sea, me imagino que podría ser una buena forma de, por lo menos, hacer que las personas se metan porque hay una consecuencia que sí les va, se Pues, responsabiliza, ¿no? sí hay, según yo, sí hay, o sea, justo un papá puede demandar a otro. Ah, ok. O sea, a través de las demandas Ajá, se puede. sí, es tal cual, o sea, por lo del niño, porque pues es su responsabilidad, ¿no? Incluso, pues por eso llegan a quitárselos a los papás y así, porque justo si no están presentes y eso, o sea, hay toda una serie de Claro. mecanismos. O sea, pero no es como una ley de bullying, sino más bien son daños, o sea, generales. Sí, o sea, pues tendría que ser demandable, ¿no? Porque pues ya ves que todo es así. En la ley, pues, o sea, tiene que haber algo que puedas comprobar. Y sí, entonces ya si pasa eso, pues tiene que ser o violencia física, o que si por ejemplo, con el ciberbullying ahora, pues a lo mejor podrías comprobar que está en mensajes o algo así, ¿no? O sea, entonces Claro. ya es una agresión. Ah, qué bueno, es que lo pregunté porque yo nunca lo vi. Nunca vi Sí, que que te tomaran- mandaran y que Ajá. alguien se hiciera caso, ¿no? Pues a un compañero le rompieron un brazo, ¿te acuerdas? Que lo empujaron de las escaleras. Y yo me acuerdo. Ah, sí, Ajá. cómo no, ajá. Y yo me acuerdo que por ahí había el rumor de que. Hay una demanda. O sea, de que iban a. A O sea, demandar. él nos dijo, le dijo a una maestra que su mamá quería Demandar. Un día te digo. Cuando crezcas te digo. Estoy perdida, pero no logro identificar quién es, no recuerdo nada de eso. Es que tratamos de evitar decir nombres porque muchos de nuestros amigos pueden ver el programa y no queremos ser muy sensibles, pero qué bueno que entonces que exista así. Bueno, yo no lo había notado, pero dije, ahorita me hizo sentido, dije, oye, pues ¿por qué no los demandan, no? Porque creo que sí tienen que pagar. O sea, el niño, hay un daño, hubo un daño y con disculpas pues no lo solucionas. Pero bueno, pues creo que con eso podemos terminar. ¿Quieres decir algo más? Sí, ahorita me acordé, regresando a las frases, aunque no es frase, pero ahora sí me acuerdo de quién es. Ahora tengo el autor, pero no la frase. La frase, maldita sea. No, hay un autor que se llama Alexander Solzhenitsyn, que es ruso. Bueno, ya se murió porque estuvo en los gulags de la Unión Soviética. Y él en su pues travesía ahí se dio cuenta de que, o sea, él llegó a la conclusión de que la Unión Soviética y el que él estuviera ahí, o sea, y cómo estaba la situación, era su culpa, o sea, de él mismo, ¿no? Porque él vio muchas cosas y él era oficial, no me acuerdo, o sea, como qué división del ejército, era algo así, y nunca dijo nada. Entonces él llegó a la conclusión de que la sociedad se empieza a ser corrupta cuando nadie dice nada. Entonces, por lo que decías de la empatía, pues puede llegar a... Sí. Si no haces nada, llega a ese tipo de cosas. Sí, qué interesante. Si la sociedad no dice nada, se vuelve corrupta. Sí, pues en general creo que es una reflexión social. Y insisto, para muchos de nosotros como jóvenes debe ser, digo, de alguna forma creo que ya se está haciendo con estos movimientos que están existiendo. Pero creo que todavía hay un trecho muy grande en otros temas donde somos muy pasivos, como dejamos que pasen las cosas, pero después nos quejamos por lo que pasa, ¿no? Y me queda claro que hay gente que si no lo está haciendo en este momento, dudo mucho que lo vaya a hacer después. Entonces, si tú tienes la oportunidad de hacerlo y tomar una postura activa, pues hazlo, ¿no? Eso debería ser algo interesante. Pero bueno, pues yo creo que ahora sí con esto podemos terminar. Quiero agradecerles una vez más por su tiempo y pues a ustedes por igual
darse la oportunidad de escucharnos. Y igual esperamos dejarles alguna pregunta que les llame la atención. A ver ustedes cómo educarían a sus hijos o cómo tratarían este tipo de situaciones en su casa. Y pues nos vemos la próxima semana aquí en una pregunta más en modo serio. Hasta luego. Nos vemos.